¿Qué tal? Soy Martín Bonfil, su agendista de ciencia, y en esta segunda semana del año quiero platicarles sobre un artículo que ha llamado bastante la atención. Se publicó hace unos días, a principios del año, en la revista científica Nature, que es una de las más prestigiadas, por supuesto, en el mundo. Es una revista inglesa que tiene 150 años de existir. Y este artículo llama la atención principalmente por su título, porque lo que dice es que la innovación, la disrupción, como dicen los autores del artículo, y como se usa mucho esta palabra últimamente, ha disminuido en ciencia y en tecnología. Es decir, la calidad de innovar, de descubrir cosas nuevas y revolucionarias, parecería haber estado disminuyendo en las últimas décadas, más o menos a partir de 1945. Los autores de este estudio son norteamericanos de las universidades de Minnesota y una de Texas, y hicieron un estudio sobre miles de artículos científicos publicados durante estas décadas, de 1945 a 2010, en todo tipo de revistas científicas, en todo tipo de disciplinas, incluyendo ciencias sociales, pero también ciencias biológicas, medicina, tecnología, física, etcétera, ¿no? Y también estudiaron miles de patentes, ahí sí, nada más norteamericanas, a lo largo de todas estas décadas. Y bueno, el estudio que hicieron fue bastante complejo, porque uno pensaría que la disruptividad, digamos, lo revolucionario de un artículo científico que plasma el resultado de una investigación, o bien de una patente que plasma pues una nueva propuesta tecnológica, es algo bastante subjetivo de juzgar. Entonces ellos trataron de buscar varios parámetros que les permitieran medir de la manera más objetiva posible qué tan innovador, qué tan disruptivo, o al contrario, qué tan, no conservador, sino digamos que sigue el camino usual en ciencia o en tecnología, es un artículo o una patente. Lo que propusieron los autores es un índice, ¿no? Un numerito que le pueden calcular a cada artículo científico, a cada patente, que llamaron como CD, que sería continuidad o disrupción. Eh, y este índice toma en cuenta algo muy específico, que es las referencias que cita un artículo científico. La ciencia tradicionalmente se describe como una empresa, una actividad que va construyendo sobre lo anteriormente hecho por los científicos de generaciones pasadas. Entonces, como decía Isaac Newton, y lo citan los autores de este artículo, la ciencia va construyendo, va llegando lejos porque está parada sobre los hombros de gigantes, ¿no? Es decir, los científicos actuales pueden hacer los descubrimientos que hacen gracias a que toman en cuenta y se basan en el descubrimiento de los científicos que los precedieron antes de ellos, ¿no? Eh, y normalmente se describe el progreso de la ciencia en dos grandes dimensiones, digamos, la ciencia normal, ¿no? La ciencia que simplemente va mejorando, haciendo más preciso, haciendo más profundo, corrigiendo, refinando lo que ya se sabe, ¿no? Para ir profundizando. Y la ciencia que llamaríamos revolucionaria, aunque los autores del estudio se cuidan mucho de utilizar la palabra revolución o revolucionaria, no la utilizan ni una sola vez en su artículo. Ellos hablan de disruptiva, pero pues básicamente es la misma idea, ¿no? La ciencia que cambia totalmente el paradigma, por ahí se les fue la palabra paradigma, que es asociada a esta visión de la ciencia revolucionaria, eh, y que, digamos, hace que uno tenga que cambiar totalmente la visión, ¿no? Cuando se descubrió que el ADN es una doble hélice, eso revolucionó por completo
la visión de la biología molecular, de la genética. Cuando se inventan las computadoras, pues eso cambia totalmente la tecnología. En fin, hay momentos en que se digamos, momentos de disrupción. Y este índice que ellos desarrollan mide eso a través de las citas, porque dicen ellos, la hipótesis en la que se basan, es que los artículos revolucionarios, cuando alguien cita ese nuevo descubrimiento o esa nueva invención tecnológica revolucionaria, ya no cita a los que vinieron antes de ese gran innovador, ¿no? O esos grandes innovadores que publicaron esa patente o ese artículo. En cambio, cuando es un trabajo que no es muy innovador, que simplemente profundiza y continúa en el caminito que ya se iba, entonces quienes citan ese artículo sí van a citar a los anteriores, porque sigue siendo importante, ¿no? Seguir por el mismo camino. En cambio, cuando hay una disrupción, cuando hay una revolución, lo que había antes deja de ser tan importante. Esa es la hipótesis en que basan su índice, y ellos descubren que ha bajado 95% a lo largo de estas décadas de 1945 al 2010 la disrupción en ciencia, y un 75% aproximadamente en tecnología en cuanto a patentes. Y esto parecería muy preocupante, ¿no? Porque indicaría que estamos perdiendo algo, que la ciencia y la tecnología están perdiendo algo, que algo estamos haciendo mal, que está bajando la creatividad, digamos, la capacidad de descubrir cosas totalmente nuevas. Los autores presentan también otros parámetros, digamos, para complementar su hipótesis y ver que se sostiene. Por ejemplo, analizan el vocabulario que se utiliza tanto en los títulos de artículos y patentes como en el resumen de artículos y patentes, y ven que los artículos menos disruptivos utilizan ciertas palabras que se asocian con continuidad, por ejemplo, refinar, profundizar, extender, y los artículos que son más disruptivos utilizan palabras, sobre todo verbos, más asociados con precisamente la disrupción, como innovar, redefinir, descubrir, etcétera, ¿no? Y utilizan varios otros parámetros para tratar de convencerse de que no se están engañando, ¿no? De que se sostiene esta hipótesis, y es bastante sólido el resultado que encuentran. Y también ven que esto no se explica ni por el cambio generacional, ni por el distinto tipo de investigación que se hace en las distintas ciencias, ni por los cambios en la manera como se evalúa a los científicos, porque se ha ido cambiando la manera como se les evalúa, eh, ni tampoco porque lo más fácil ya se haya descubierto y ya nada más quedan las cosas más difíciles por descubrir. Podría uno pensar eso, pero no. Eh, entonces, no hay una explicación todavía. Lo que están descubriendo estos científicos es este fenómeno aparente, y habría que profundizar, que seguir extendiendo estos estudios para descubrir las causas. Pero por otro lado, los investigadores también en su artículo descubren algo que cambia un poquito la nota, que es que el número total de artículos científicos o de patentes altamente disruptivas, ese sí se ha mantenido constante a lo largo de todas estas décadas. ¿Cómo constante si están diciendo que disminuyó? Bueno, lo que pasa es que la población del mundo ha crecido explosivamente, el número de científicos, investigadores, tecnólogos ha crecido también muchísimo, no tanto como la población, pero ha crecido muchísimo. El número de investigaciones, de artículos y de patentes ha crecido sin cesar a lo largo de todas estas décadas. Entonces uno pensaría que conforme crece, pues debería mantenerse constante eh, 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 el porcentaje de artículos y de patentes innovadoras, y no, se ha mantenido constante, es decir, cada vez es un porcentaje más chiquito, y en ese sentido es que ha disminuido. Pero esto nos hace darnos cuenta de que no es tan grave la noticia, no es tan grave el descubrimiento, porque el número total de grandes innovaciones sigue siendo constante. Lo curioso es que no aumente, ¿no? Eh, los autores proponen que quizá esto tiene que ver con que el conocimiento actual es ya tanto, tantísimo, tantísimo, que una persona ya se tiene que ultra especializar
para ser experto en un campo, y quizá esta ultra especialización no les permite enterarse de las cosas fuera de su campo que les permitiría tener ideas innovadoras y revolucionarias. También hay prácticas en cómo se realiza la ciencia que se están perdiendo, por ejemplo, los años sabáticos, el intercambio, la multidisciplina, como que no se están fomentando tan activamente como se debiera. Entonces los autores proponen que quizá enfatizando ese tipo de actividades que amplían la cultura general y la cultura científica de los científicos, de los investigadores y de los tecnólogos, para que no estén tan ultra especializados, podría ayudar a aumentar la disruptividad y la creatividad. Eh, los autores, con esto termino, son especialistas sobre todo en política científica, son gente de ciencias sociales que estudia la productividad de la ciencia, porque en países como Estados Unidos les importa mucho que la creatividad científica y tecnológica siga avanzando, porque saben que la ciencia y la tecnología pues, son el motor que mueve a la economía y al bienestar de la población y al poderío de un país y en general el progreso, ¿no?, de la humanidad. Así que es interesante ver que se hacen estos estudios en países como Estados Unidos, mientras en México, tristemente, pues seguimos pensando que cómo nos va a salir más barato para no gastar en innovación y pues nos preocupa más que se utilicen las famosas técnicas ancestrales para cultivar el maíz de una manera poco productiva, pero que suena muy bonita y rechazamos las innovaciones. Pero bueno, habrá que seguir la pista de este estudio para ver si de veras es preocupante esta disminución en la creatividad de la ciencia y la tecnología en general a nivel mundial, o si pues simplemente es que está cambiando algo pues seguimos teniendo innovación, pero por alguna razón cada vez es menor el porcentaje de trabajos que son realmente innovadores. La innovación es la esencia del avance científico, la ciencia sigue siempre avanzando, pero pues es interesante ver que, que hay gente que lo estudia y descubre este tipo de cosas. A mí me fascinan estos temas y creo que es fascinante entender la ciencia a un nivel un poquito más profundo que nada más el último descubrimiento científico. Ojalá que a ustedes también les interese. Soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.